Enrique Durán. Es artista, investigador, profesor de tecnologías creativas y arte digital en la Universidad de Lleida e investigador honorario en la Universidad de Londres. Actualmente reside en Barcelona, Berlín y Londres. Albert obtuvo su doctorado y postdoctorado en Ciencias Cognitivas de la Universidad de Londres. Sus obras de arte y actuaciones están inspiradas en su investigación y combinan nuevas técnicas de media art. También inteligencia artificial, creatividad computacional, datos, música electrónica experimental y métodos clásicos de las bellas artes, como pintura al óleo, escultura. Es considerado uno de los 64 activistas de la cultura en Europa, por We Are Europe, y ha expuesto en Sonar, en Barcelona, España, en ZKM, en Karlsruhe, Alemania, Creative Reactions en Londres, Gricoteca, Cracovia, Polonia, Albumarte en Roma, Side Art Center en New York, entre otros lugares. Así que bueno, gracias Albert. Gracias Mariano. Bueno, parece que hay preferencia general para que lo hagan en español, ¿no? Sí, lo tenía preparado en inglés, pero no me sabe mal adaptarme. I'm sorry for you guys, but thank you for the translation. Tengo en realidad muchas ganas y muchas cosas que compartir con ustedes hoy, y este será como el colofón, digamos, de los proyectos que me gustaría compartir con ustedes ahora, que se llama The Zero Gravity Band. Pero hasta llegar a este proyecto, creo que es necesario y nos va a venir bien a todos dar un poco de background del tipo de mis últimos tipos de proyectos que he estado haciendo estos últimos años. Y realmente por dos motivos. Uno es por lo que ya decía Mariano justo al empezar esta mañana en el fórum, que sí, le hemos dado el título de Fórum de Arte y Espacio, pero nos sirve como excusa, de alguna forma, para poder hablar de estos proyectos que están a la intersección entre arte, ciencia y tecnología. Y evidentemente no es el único, no es la única temática, el espacio, o el arte en el espacio, sino que hay muchos más, como vais a ver ahora. Y el otro es porque también así doy una pincelada de, o me gustaría dar una pincelada de mi, de una dimensión como mucho más personal, de mi sello más personal, que llevo a cabo con todos estos proyectos, y es que aunque tengan una vertiente tecnológica como tremendamente futurista, siempre vais a ver que hay un componente tremendamente clásico también de Bellas Artes, ¿no? Traer lo más clásico de Bellas Artes, pero repensarlo, rediseñarlo con las últimas tecnologías. Y uno de estos proyectos que me gustaría dar una pincelada tiene el título de My Artificial Muse. Este proyecto hicimos la premiere en el Festival Sonar en Barcelona hace un par de años. Y lo que quiere explorar es, o intentar empezar a explorar cómo nosotros, como humanos, podemos colaborar con agentes con inteligencia artificial durante procesos artísticos y creativos. Y esto es un proyecto que en colaboración con Mario Klingemann. Mario Klingemann, no sé si lo conocéis, pero es uno de los artistas que trabaja con código más importantes que tenemos ahora en todo el mundo, por tanto ha sido espectacular poder trabajar con él. Y luego con Marc Marzenit, que es un productor musical que es también de Barcelona, como yo, y que luego voy a hablar más de él, ya veréis. Justamente el proyecto este de My Artificial Muse busca lo contrario a esto, porque venía ya de tener algunas experiencias en Human-Computer Interaction, y evidentemente lo primero que me di cuenta es que no tiene sentido buscar esta antagonía, esta contraposición, esta batalla entre hombre y máquina, sino que lo importante
es empezar a experimentar, a explorar qué tipo de relación podemos establecer. En este caso, a nivel artístico y creativo. ¿Va a ser una conexión aditiva o va a ser multiplicativa o va a ser exponencial? No lo sabemos. Por tanto, vamos a empezar a explorar este tipo de conexiones. Y para este caso quería jugar con un concepto que me parece tremendamente clasicorro en el mundo de las bellas artes, que es el concepto de musa, la musa inspiradora. Y en cierto modo lo que queríamos hacer es poner un poco de patas arriba este concepto y plantearnos preguntas del tipo, bueno, vamos a ver, ¿qué es realmente una musa? ¿Quién puede ser una musa? ¿Dónde podemos encontrar una musa? Y la pregunta significativa en este caso era, ¿puede una musa nunca llegar a ser creada computacionalmente? Algo que esté creado a nivel computacional, a nivel digital, puede llegar a inspirarme tanto como una musa real que tenga que tocar, que sea física, que sea real. Y si uno intenta simplificar al máximo esa idea de musa inspiradora, normalmente se tiende a hablar de cuerpos humanos. Y si uno intenta simplificar visualmente eso al máximo, nos quedamos con estas figuras, lo que llamamos un stickman, que es con un par de trazos, somos capaces de diseñar un cuerpo humano en una postura determinada. Y esto es justamente lo que utilizamos como input para un algoritmo, para una red neuronal artificial que diseñamos juntamente con Mario y que solo a través de un input tan sencillo visual, de un cuerpo humano con esos 4 trazos, fuera capaz de ofrecernos lo que alguien podría considerar una obra de arte. Es decir, que fuera capaz ese algoritmo de comprender visualmente el concepto de cuerpo humano y nos facilitara un output, una imagen de un cuerpo humano, pero desnudo, entero, con colores. Y ahora os voy a enseñar un par de cosas. Pero, por ejemplo, si os enseño este stickman, ¿os recuerda a algún cuadro famoso de algún pintor español? Por si acaso. ¿Sí? ¿Alguien se anima o no a decirlo? Sí, señor. La maja desnuda de Goya. Si os enseño este quizás un poco más tricky. Este sería Olimpia de Manet. Este, me lo tenéis que decir, este sí, ¿eh? La creación de Adán de Michelangelo, solo para daros a entender la idea conceptual a nivel abstracto de lo que se escondía detrás de estos stickmans y como musas inspiradoras. Y esta, que es una de mis favoritas, que está en Londres, que es Ofilia de Everett. Como decía, el proyecto este realmente lo que intenta hacer tiene como un núcleo puramente académico, científico, y es el de desarrollar un algoritmo, en este caso un conjunto de redes neuronales artificiales que sean capaces de llegar a entender lo que es un cuerpo humano y ofrecernos a nivel visual una propuesta artística. Ahora voy a simplificar evidentemente al máximo cómo funcionaba esta neural net con 4 simples pasos, pero para que os hagáis una idea de lo que se escondía detrás. El primer paso, digamos, el primer conjunto de algoritmos lo que hacía es crear, era un random post generator. Perdón, esto sé que es muy feo decir cosas en inglés cuando hablo en español, pero como estoy tan acostumbrados, un generador de posturas, de stickmans, de forma completamente aleatoria y que fuera capaz de crear miles y miles de imágenes de este tipo. Luego, el segundo step, el segundo paso de la neural net, aquí es cuando ya empiezan a aparecer cosas tremendamente interesantes. Sobre todo incluso para nosotros, que éramos los que estábamos picando el código. Y era la primera vez que el algoritmo nos ofrecía
una imagen visual solo generada a través de esos cuerpos con esos trazos simples. Y eso es lo primero que vimos, es una pequeña selección de las primeras imágenes que nos ofrecía. Esto me daría aquí para otra charla súper interesante sobre el trabajo de los datasets o cómo curar ciertos bases de datos, porque en este caso, por ejemplo, el algoritmo que trabajaba con pornografía, y ese es el motivo por el que nos ofrecía la mayor parte de imágenes de cuerpos desnudos de mujeres. O sea, que ejemplificaba un sesgo muy fuerte de nuestra propia sociedad y que esto nos hace, pero como digo, esto nos daría para otro foro. Y el tercer paso es a través de esos cuerpos, de estas imágenes que habéis visto, bueno, pues que el algoritmo empezara a ser un poco más creativo a través de texturas, colores, y nos planteaba este tipo de imágenes. Como podéis ver aquí, pues distintas texturas a nivel más abstracto. Y el último paso, que computacionalmente fue el más dificultoso, era el de pasar, bueno, normalmente estas neural nets, al menos hace 2 años, porque esto fue un proyecto muy pionero hace 2 años, la resolución de las imágenes que te daba como output era tremendamente pequeñas y lo que queríamos nosotros eran grandes imágenes para hacer proyecciones, como vais a ver ahora para el show que queríamos producir. Y es muy dificultoso a nivel computacional el tener una resolución tan alta como veis en esta parte de la imagen y que los píxeles que hay alrededor de cada uno de los píxeles tenga una coherencia estética con el resto. En realidad fue un proyecto muy divertido porque había como una relación, Mario diseñó como una app para mí y era como un Human Machine Curation Process entre la máquina y yo decidiendo qué tipo de estética queríamos que tuviera los resultados artísticos del algoritmo. Y, por ejemplo, esta fue, de hecho, la primera musa artificial que produjo el algoritmo. Y con todo este proyecto, lo que hicimos es producir un show, una performance, que hemos llevado en tour por distintos sitios en el mundo. Hemos estado en Colombia, en Medellín, hemos estado en Polonia, en Cracovia, en Barcelona, España. Nos gustaría mucho estar aquí en Buenos Aires, Argentina. Y como veis, es lo que uno puede ver en el escenario son como tres distintas escenas. Una es cómo esta neural net produce una musa artificial en tiempo real, desde cero. El show dura 1 hora. Por tanto, aquí es toda la parte digital, computacional artificial, y luego la otra parte del escenario estoy yo utilizando métodos tremendamente clásicos como es la pintura al óleo, pintando una de estas musas artificiales también a tiempo real, que es justamente la que está creando también la neural net. Y luego hay en el centro del escenario hay momentos muy, muy bonitos donde hay como una interacción entre la neural net y yo, donde hay unas proyecciones con mi paleta. Y lo divertido de cada performance es que cada una de ellas es completamente nueva, en el sentido de que la neural net produce una musa artificial completamente nueva, por tanto, yo estoy pintando en directo también una musa, en este caso clásica, pintada totalmente nueva, y luego hay la banda sonora producida por Mark, que es generativa y que también cambia en cada show, en cada performance, porque yo llevo distintos sensores y la música generativa es creada dependiendo de mis movimientos encima del escenario. Tenemos una imagen y vamos a ver un pequeño vídeo.
que nos sirva de ejemplo este proyecto como ejemplo de lo que decíamos de intersección entre arte, ciencia y tecnología, donde el componente o el núcleo importante era el desarrollo de una red neuronal artificial capaz de crear una obra artística. Evidentemente eso va a ser subjetivo, alguien va a pensar que lo que produce no es arte, pero aquí tenemos tema para discutir. Y otro de los proyectos que también me gustaría explicaros brevemente continúa en la línea de esa exploración entre hombre y máquina o hombre e inteligencia artificial en procesos artísticos y creativos. Y es un proyecto que se llama Ultimate Emoji y que hice la premier en el Mobile World Congress en Barcelona, hará medio año. Y voy a dejar el vídeo detrás y os voy a ir contando. Pues este proyecto el mensaje que intenta explorar es cómo los memes digitales están dando forma a nuestra forma de entender nuestras propias emociones y a nuestros valores culturales. Y si os pregunto cuál es la forma que tenemos hoy en día más típica y más usada de comunicarnos emocionalmente de forma digital, está claro que son los emoticonos. Y es un fenómeno tremendamente interesante de analizarlo y sobre todo si uno quiere darle un enfoque evolutivo también. Porque si uno intenta imaginarse los emojis, las emoticonas que funcionan como genes, en el sentido de algunos aparecen, unos van a permanecer, otros van a mutar porque no los usamos, el smiley face seguramente va a permanecer porque lo vamos a usar mucho más. Y con todo esto, lo que hicimos fue una colaboración con Nokia Bell Labs, donde esta escultura que veis en pantalla no la diseñé yo, la diseñó también un conjunto de algoritmos con inteligencia artificial, pero lo interesante de este caso es que la apariencia de la escultura, de este emoticono, proviene de las percepciones y las emociones que la gente percibe en el museo donde hicimos la premier. Y eso es gracias a una tecnología, otra vez, de Nokia Bell Labs, que son capaces de eso, de saber o de elegir una localización en específico, en ese caso un museo, y de estudiar qué emociones y qué percepciones tiene la gente de ese espacio. Entonces cogimos todas esas dimensiones, las puse dentro de este algoritmo y el algoritmo diseñó un emoticono específico para ese museo, por así decirlo. Y entonces lo intervine en público mientras lo pintaba también de una forma clásica, etc. Una de estas piezas de la escultura, por cierto, va a estar este septiembre en el Festival de Arts Electrónica. Sí, al final quedó bastante creepy pero bueno, creo que no era algo intencional, porque evidentemente al principio no sabíamos qué apariencia iba a tener la escultura, pero creo que al final como que dio juego a entender, en cierto sentido, a reflexionar sobre la complejidad de cómo expresamos las emociones en este mundo digital y lo complejo que llega a ser el ser
específico en cuanto a transmitir ciertas emociones y percepciones en nuestro día a día en esta era digital. Y ahora sí, nos volvemos al espacio con esta locura de proyecto que hicimos la premier otra vez en el Sonar Festival el verano pasado, pero que estuvimos trabajando todo un año, y ahora os voy a ir desgranando todas las colaboraciones que hicimos, todo lo que sucedió hasta la puesta en escena en el festival. Y este proyecto es otra vez con Marc Marzenit, el productor musical, que por cierto mañana va a llegar aquí a Buenos Aires y se va a unir al fórum. Y de alguna forma quizá os dé la sensación de que los dos proyectos estos previos que os he estado contando, como estaban muy enfocados al ser humano, y ahora de repente es como que quitamos la mirada de la Tierra para mirar hacia arriba, hacia el universo, y desde luego para mí es justamente lo contrario, y voy a intentar demostraros que más que incluso los otros, como proyecto está centrado en nosotros como seres humanos y en cómo entendemos y percibimos nuestro entorno más cercano y nuestra forma de entender la realidad. Creo que después de las presentaciones de Sara no tengo que justificar la necesidad o la importancia o la revolución que está existiendo hoy en día en temas de tecnología espacial. Creo que todos estamos alerta de lo que está sucediendo y de la magnitud. Pero lo que sí que me parece o nos pareció sumamente importante, aunque nos parezca muchas veces a ciencia ficción el hecho de viajar fuera del planeta Tierra, lo que creo que es un trabajo que realmente necesitamos empezar a hacer es comenzar a hacer investigación y a experimentar las posibles y potenciales implicaciones culturales de lo que pueda conllevar hacer un cambio a nivel de civilización, ¿no? Y eso es lo que intentamos hacer, pero solo respondiendo a una simple pregunta para intentar simplificar todo este súper tema tan complejo, y es ¿cuál es el concepto? What does art mean outside planet Earth? Y no solo a nivel, veréis que se van a repetir dos dimensiones distintas ahora que voy a ir explicando el proyecto. Una es cómo cambia la mera producción de arte en condiciones de gravedad cero, cómo cambia la producción musical y cómo cambia la producción más visual, plástica de bellas artes, porque tenemos que tener en cuenta que cambian completamente las reglas, las formas en cómo trabajar. Una es esa, la producción, y la otra es cómo cambia nuestra percepción estética en condiciones tan específicas de gravedad cero. Uno puede pensar que lo que percibimos aquí es lo mismo que vamos a percibir allí, pero os voy a contar, os voy a enseñar unos cuantos casos en los que no es verdad. Y nuestra percepción cambia por completo cuando estamos en condiciones tan específicas como de gravedad cero. Y cómo eso afecta pues, la percepción de arte. Así que lo que tuvimos que hacer durante las fases para este proyecto, uno, era intentar hacer una performance en condiciones de gravedad cero, teniendo en cuenta estos cambios a la hora de producir contenido y cómo una audiencia en este tipo de condiciones va a cambiar la percepción de la performance. Y luego una puesta en escena otra vez aquí en el planeta Tierra, pero que intentara transmitir todo ese conocimiento y todas esas experiencias que habíamos tenido durante un año investigando y explorando y testeando sobre estos temas. Y ahora voy a ir desgranando todas las cosas. Fue un placer
poder colaborar con Elisa Ferré. Elisa Ferré es una investigadora súper joven, italiana, pero que está en el Royal Holloway, en el Reino Unido, y ella es la directora del Vestibular Multisensory Embodiment. Y os lo creáis o no, ya hay labs, centros de investigación, que justamente como Elisa se dedican a estudiar cómo cambia la percepción de arte en condiciones de gravedad cero. Lo tenemos aquí, How Gravity Influences Aesthetic Experience, y utilizan distintos métodos para hacer este tipo de experimentos. Y uno de los papers que sacamos justamente durante todo este proceso es uno que habla sobre la verticalidad. Y voy a intentar resumirlo sin profundizar mucho sobre el paper, pero de forma simple, sin darnos cuenta y debido a las leyes físicas a las que estamos expuestos aquí en el planeta Tierra, tenemos una preferencia brutal, innata, para cosas verticales. Evidentemente puede parecer obvio, ahora que voy a hacer la reflexión, pero que lo podamos demostrar científicamente es un paso bastante significativo en cuanto a saber cómo cambia o cómo de flexible o moldeable es nuestra percepción. ¿Y por qué digo eso de esta obsesión por la verticalidad? Bueno, pues porque lo que vemos en la natura, todos los árboles, evidentemente, tienen una tendencia a la vertical. Todos los edificios que construimos siempre buscan la vertical por cuestiones obvias, y es esta sobreexposición de forma natural a estas líneas verticales que de forma natural preferimos, por ejemplo, obras de arte como las de Mondrian, que son tan simples y que se basan siempre en esas componentes verticales, nos gustan tanto y han sido una parte tan importante para la historia del arte, por ejemplo. Y lo que demostró Elisa es justamente eso, que cuando nuestro cuerpo se alinea con la verticalidad de la fuerza de gravedad, es cuando tenemos estas preferencias para este tipo de estética vertical. Una vez perdemos esta noción de verticalidad, desaparece por completo esta preferencia por este tipo de formas o de geometrías. Y eso para nosotros era realmente interesante, el hecho de saber que si queremos producir arte en condiciones de gravedad cero, tenemos que intentar obviar formatos verticales, porque no serán el formato que va a gustar, digamos, a la gente. Y por tanto teníamos que repensar evidentemente todo desde la parte más musical, el de no ser capaz de llevarnos un piano a gravedad cero porque el hecho de intentar tocar una tecla no va a funcionar, un piano clásico evidentemente, y a nivel de bellas artes también cambian todas las leyes o los mecanismos más utilizados, que pueden ser un canvas, una tela con un pincel que aplica pintura. Evidentemente por la tensión superficial yo nunca voy a poder ser capaz de pintar como pinto, por ejemplo, en el proyecto ese de My Artificial Muse. Entonces empezamos, digamos, todo este año preparando lo que se llama un vuelo parabólico. Un vuelo parabólico son estos vuelos especiales que nos permiten tener sensaciones no solamente de gravedad cero, pero de otro tipo de gravedades. Gravedades lunar, gravedades marcianas, hipergravedad. Y estos vuelos, por ejemplo, se hacen en the US. Por ejemplo, Gerson, que va a hablar mañana, lo han estado haciendo en Florida, por ejemplo.
también en Rusia y también en Bordeaux, en Francia. Nosotros lo hicimos en Francia. Y os voy a enseñar un pequeño vídeo. O sea, se llama vuelo parabólico porque lo que hace el vuelo es dibujar una parábola en el aire. Es así de sencillo. Os voy a enseñar un vídeo que habla, bueno, this add-on joystick. It's not a real joystick, it's something we put on there that allows the pitch pilot to raise and lower the nose of the aircraft. The other pilot is the roll pilot, who with these two pieces of string has to make sure that the wings stay horizontal over the course of the maneuver. Cuando te enseñan, podéis imaginarlo, cuando te enseñan el vídeo unas semanas antes y ves ves estas cosas así, da un poco de miedito. Y eso es lo que utilizamos para testear todos los gadgets que ahora y todas las colaboraciones que os voy a estar enseñando ahora. Vamos a empezar, digamos, por la más visual de arte plástico, y aquí es un vídeo de lo que os contaba antes sobre la tensión superficial de cualquier tipo de líquido, y en este caso también de pintura, y cuánto complejo sería manejar pintura en este tipo de condiciones. Pues aprovechando, digamos, ese componente tan poético de tener esferas de pintura flotando, mi propuesta fue un gadget que se llamaba The Savnak, que es la palabra canvas, pero upside down. Y eso lo que intenta representar es un canvas, pero en formato 3D, 3 dimensiones. El hecho de poder aprovechar un ambiente donde lo interesante es poder o tener esa facilidad en gravedad cero de poder explorar desde distintos grados de visión, 360 grados para maniobrar. Lo que intenta hacer el Savnak es poder inserir pequeñas bolas de pintura que quedan flotando dentro de la pequeña jaula esta, y que va con un panel solar y puedes controlar la densidad de la pintura. Pero lo que a mí me parecía poético era el poder llevar un gadget, un prototipo como este en gravedad cero, que durante los instantes de gravedad cero hayan esas esferas de pintura flotando, pero que una vez yo quiero volver con esta obra al planeta Tierra, evidentemente lo que quedan es solo como los restos. Esas esferas lo que van a hacer es explotar y pegarse a las paredes. Por tanto, me parecía muy poético el llevar una obra de arte aquí al planeta Tierra que no tiene sentido si no es experimentada justo durante momentos de gravedad cero. Luego también colaboramos con Sans Fish, Nicole Lullier del MIT Media Lab, y ellos lo que hicieron es la parte de un instrumento musical ya diseñado también para ser interpretado y experimentado en condiciones específicas de gravedad cero.
Y eso es lo que se llama, o lo que llamaron el telemetrón, y hay un pequeño vídeo que os voy a poner. Bueno, ya veis que intenta también explotar lo poético de ser capaz de tener elementos flotantes que puedan interactuar de forma aleatoria. Y en nuestro caso, con Mark, de forma musical, Mark, su plan inicial era de interpretar una banda sonora, una pieza durante el vuelo parabólico, aparte con sintetizadores y teclados, también utilizando, pues esto que veis aquí es un anillo MIDI, que lo que nos sirve también es para explorar o para ser capaces de aprovechar nuestros cuerpos flotantes en 360 para luego transformar todos esos datos con sintetizadores y que esa banda sonora cuente un poco los movimientos que estábamos haciendo en condiciones de gravedad cero. Aquí hay un vídeo con una de las coreógrafas en el estudio todavía testeando cosas. Muy divertido. Y otra de las colaboraciones, quizá la más loca que tuvimos, fue con el Instituto Europeo de Diseño. Imaginaros que les voy a presentar el proyecto al instituto y tengo a un grupo de diseñadores que les digo, lo que nos interesaría, o si estáis interesados, es tener vestidos espaciales, pero que ya estén diseñados para ser llevados y percibidos solo en gravedad cero. Es decir, que aprovechen todo el potencial que hay en gravedad cero y todo lo que os hemos contado sobre esa investigación con ELISA, sobre las líneas verticales, que desaparece esa preferencia en este tipo de entornos, pues tenéis vía libre para eso, para diseñar spacesuits. Y aquí os voy a poner un vídeo de los diseñadores y de los vestidos. Zero Gravity Van es un proyecto artístico-científico que nos propuso la Fundación QArtis para ver las implicaciones estéticas y artísticas fuera del planeta Tierra. El reto fue diseñar 3 trajes para los vuelos parabólicos, intentar que fueran unos trajes que tuvieran 360 grados y sin verticalidad. Cuando
la ropa se muestra en gravedad cero, va rotando. Entonces es intentar diseñar de manera circular, que ya una camisa deja de ser una camisa. Esta es la parte difícil, crear algo que no exista. Y aquí es cuando entramos nosotros, que empezamos a hacer un brainstorming de qué podíamos hacer para que la gente dejara de pensar la moda en sí como lo vemos ahora en el planeta Tierra. Teníamos dos cosas que teníamos obligatorio que incluir en los trajes. Un acceso al cinturón que llevarían los artistas que iba a detectar su ritmo de corazón, tensión, etc. Tampoco nos podíamos disparar mucho con los volúmenes, entonces los trajes tenían que ser también cómodos y prácticos para llevar en el avión. Quisimos poner nuestra como pequeña semilla en los trajes y las imágenes de la Tierra más importantes para nosotros. Flores, semillas, todo lo que es el paisaje, la naturaleza y también de las fotografías del planeta Tierra desde arriba, que luego todas estas cosas han sido reflejadas en o estampación o manipulación del tejido. Tenemos tejidos que se habían hecho para trajes espaciales y los mezclábamos con cosas mucho más terrestres, con aspecto un poco más melancólico, como la rafia, las semillas. Tras de que tú te mires tu traje o veas el traje del otro y te vengan recuerdos de la tierra, texturas de la tierra, o sea, un catálogo tanto visual como sensorial. La colección esta de 3 trajes se presentó en una instalación que se hizo en el Sonar +D, que lo que recreaba era la sensación de estar en gravedad cero. Bueno, pues como os digo, fue súper divertido todo el proceso creativo porque era una locura. Aquí ya se explica todo como muy formal y tal, pero fue una locura divertida en ese sentido, porque era romper con todos los patrones y esquemas que hay en el mundo del diseño y fue súper divertido. Y como veis, pues todo lo que queríamos llevarnos, digamos, en esos vuelos parabólicos era ya para, como he dicho antes, pero me gusta repetirlo, para ser realmente percibido y experimentado solo en condiciones de microgravedad. Y aquí sí, tengo unas cuantas imágenes de nuestro vuelo en específico. Este es Marc intentando tocar el teclado. En realidad fue una locura porque evidentemente antes de hacer el vuelo uno intenta pues hablar y que le hagan mentoring gente que ya ha hecho este tipo de vuelos y evidentemente todo el mundo nos decía aunque lo tengáis todo pautado con un guión, porque los vuelos estos lo que hacen es no una única parábola, sino que por ejemplo nosotros hicimos 3 series de 16 parábolas y en cada parábola los únicos momentos que uno tiene de gravedad cero son 23, 24 segundos. Tanto son momentos muy cortos para poder hacer una performance. Evidentemente os podéis imaginar que lo teníamos todo ultra pautado, guionado, parábola 1 se va a hacer esto, parábola 2 se va a hacer lo otro. Y todo el mundo nos decía, Albert, Marc, ya os avisamos que aunque lo tengáis todo súper escrito, va a ser una locura, todo va a ser, pues bueno, vais a hacer lo que vais a poder. Y nosotros, no, pero es que mira, lo tenemos, lo veis súper bien, hemos estado ensayando muchísimo y evidentemente, ¿qué pasó? Pues que es una locura cuando estás ahí arriba. Y esto es un resumen, digamos, de todo lo que os he contado hasta ahora de forma visual. What is one of the biggest questions that we are facing as humanity? What does art mean outside of planet Earth? The Zero Gravity Band is a disruptive scientific and artistic project that starts exploring and experimenting with the potential cultural implications of what it would mean to leave planet Earth. Leaving the planet involves new ways of how art will be perceived and performed. This leads us to a redesign of the classical instruments that use gravity to function. We are not yet aware how attached we are to gravity.
We cannot perceive gravity, however, we are very good in telling whether an object is aligned or not with the gravitational direction. We are doing research on how gravity affects our perceptual and aesthetical experiences. For example, we know that curves in general are felt to be much more beautiful than straight lines. The aim of the Zero Gravity Band project is to produce an artwork designed and motivated to be experienced in microgravity. The Savnak is our first visual attempt at fulfilling these requirements. It's a redesigned classical canvas in 3 dimensions, adapted to be manipulated and perceived in a 360 free-floating environment. The telemetron is a musical instrument designed to be performed in zero gravity. The performers play the instrument by moving it as it floats, spinning, colliding, and gesturing. During this project, the experiences in zero gravity tended to be much more challenging than expected. The reality of being in a completely weightless environment makes us realize how hostile space could be for humans. These experiments are an invitation to start creating a more diverse and inclusive space future. A space for everybody, a space to share, to create, and to listen. Y bueno, después de todo un año con este proyecto, llegaba el momento de cómo trasladar todo ese conocimiento, todas esas experiencias, pero en un festival, ¿no? en el planeta Tierra, sin poder llevar miles y miles de personas a hacer vuelos parabólicos. Entonces lo que hicimos fue una mega instalación inmersiva en el Sonar del año pasado. Este dom que veis aquí era gigante, o sea, tenía 11 metros de diámetro, 7 de altura, y ahora vais a ver por qué era tan interesante y era la primera vez que se usaba. Esto viene del Centro de Tecnología de Cataluña y era la primera vez que se usaba. Pero lo interesante para mí era intentar transmitir a la audiencia, a la gente que iba a adentrarse en esa instalación inmersiva, el mismo tipo de sensaciones que nosotros tuvimos en gravedad cero. Y con discusiones con Elisa y su gente del lab, lo que hicimos fue un protocolo para inducir sensaciones de ingravidez, es decir, cómo jugar con un sistema que tenemos aquí en nuestras orejas, que es el sistema vestibular, y el sistema vestibular es el que nos da esa sensación de verticalidad o perpendicularidad respecto al suelo. El de cuando estamos mareados viene, por ejemplo, determinado por el sistema vestibular. Pues cómo inducir este tipo de sensaciones o cómo jugar con el sistema vestibular a través de 2 estímulos, a través del audio, a través del sonido y a través de la imagen, si es que eso era posible. Y con Elisa pues diseñamos este protocolo que al final se redujo a intentar aplicar los mismos tipos de patrones a nivel visual y a nivel sonoro dentro de esta instalación inmersiva. Y era pues utilizar este tipo de patrones que eran los que utiliza Elisa en sus experimentos en sesiones controladas del laboratorio. Evidentemente tuvimos que poner disclaimers en la instalación inmersiva, porque en realidad lo que intentamos inducir eran sensaciones de vértigo, y hay gente que evidentemente eso lleva al mareo y quizás a vómitos, pero evidentemente hay diferencias individuales a nivel psicológico tan grandes en una muestra de tanta población como en el Sonar, que es muy difícil de que pudieran pasar cosas peligrosas en ese sentido. Y fuimos capaces de hacer este tipo de patrones en ese DOM que visteis de una banda, porque dentro del DOM produjimos toda una, ¿cómo lo podría decir?
una instalación lumínica para poder recrear este tipo de patrones, y porque este DOM en específico está diseñado, y es uno de los primeros DOMs de esas magnitudes, para tener sonido 360. Y hay 4 capas de altavoces, más de 35 altavoces, y eso quería decir que Marc, como productor musical, tenía la oportunidad de diseñar una composición sonora, una canción, por así decirlo, determinando de dónde venían específicamente los sonidos. Si un sonido tenía que venir a 45 grados desde el suelo hacia los oídos, si tenía que venir directamente o buscar la verticalidad o la frontalidad. Y fue a través de utilizar este 360 Sound System junto con el 360 también de la luz que fuimos capaces de inducir este tipo de estímulos a la audiencia. Creo que voy a poner solo un cachito de la experiencia. Ahora estaría bien tener un megaproyector y tal, pero es lo que tenemos. La experiencia duraba como unos 6 minutos, me parece. Fue muy locura en el sentido de que en 3 días pasaron 10.000 personas por la instalación. Y era divertido porque había comportamientos de todo tipo. Había gente que salía y decía, bueno, pues la verdad es que tampoco no he notado ninguna sensación de vértigo, y había otra gente que tenía que salir a medio porque tenían ganas de vomitar, pero era muy interesante para nosotros ver el tipo de reacciones que habíamos sido capaces de hacer. Y para mí, que vengo de la parte más académica de percepción y psicología, era súper interesante esconderme en rinconcitos pequeños dentro de la instalación y ver el tipo de comportamientos que se generaban dentro de la instalación. Y esta foto es como el resumen perfecto, porque había 2 tipos de... Esto ya es como anécdota, 2 tipos de comportamientos muy interesantes. Uno es, había gente que les apetecía estirarse al suelo y decían que era porque les apetecía más ver o disfrutar de la parte más visual, y luego había siempre un grupo pequeñito que se situaba en el centro del dom y normalmente con los ojos cerrados y cogiéndose de las manos. Y parecía tan de secta eso, en serio, de verdad, pero era muy interesante ver el tipo de reacciones que había, y evidentemente algunos se llevaron unos trips bastante interesantes dentro de la instalación, pero bueno, era parte de la libertad de cómo cada uno quiere experimentarlo. Y con eso voy a terminar. Evidentemente agradecer a la cantidad de sponsors y apoyos que necesitamos para hacer un proyecto de esta magnitud. Y nada, lo voy a dejar aquí, así que muchas gracias.